¿Has oído hablar de las hijas de Adán y Eva? No, no estoy hablando de Caín y Abel. Estoy hablando de las hijas cuyas historias fueron susurradas por el viento y olvidadas por el tiempo. En un mundo donde lo desconocido está entretejido entre las sombras del pasado, hay una historia nunca antes revelada, una narrativa perdida en las líneas de la historia de las hijas olvidadas de Adán y Eva. Imagina un jardín exuberante, donde los colores bailan con la luz del sol y la dulce fragancia de las flores llena el aire. Allí vivieron los primeros humanos, Adán y Eva, acompañados no solo por Caín y Abel, sino por hijas cuyos nombres se perdieron en el tiempo. Estas hijas, envueltas en misterio, caminaron al lado de sus padres, compartiendo secretos con las criaturas de la tierra. Cada una de ellas tenía una historia única, un viaje propio, entrelazado con el tejido del universo. Prepárate para sumergirte en el misterio, desentrañar secretos olvidados y descubrir el poder de las hijas olvidadas de Adán y Eva. Esta es una historia que nunca ha sido contada, un viaje de aventura y redescubrimiento que encantará e inspirará a todos aquellos que la escuchen. Comenta, ¿de qué lugar estás hablando? Ya está escrito en el canal para contarnos más historias de la Biblia para ti. ¿Conoces esas antiguas historias de la Biblia sobre Adán y Eva? Pues resulta que hay un tipo estudiando a las hijas menos conocidas de ellos. Olvídate un poco de Caín y Abel, él está enfocado en las figuras que no tienen tanto protagonismo. Quiere comprender mejor quiénes son esas personas y qué tienen que decir en las antiguas historias religiosas y culturales. Es como descubrir personajes secretos. ¿La parte algo oculta del antiguo libro llamado Libro de los Jubileos? Pues allí hay un montón de información sobre las hijas de Adán y Eva, ¿sabías? Un estudioso está investigando todo eso para comprender mejor quiénes son estas chicas y qué hicieron en la Biblia. Está descubriendo un montón de cosas geniales que no todo el mundo sabe. Es como encontrar un tesoro escondido dentro de un libro. ¿Aquella historia de la Biblia sobre Adán y Eva? Sí, la gente suele prestar más atención a los hijos famosos de ellos, como Caín y Abel. Pero mira, hay gente pensando, ¿y las hijas, ¿Por qué apenas se habla de ellas? Piensan que deberíamos prestarles más atención a esas chicas, porque también deben haber hecho algunas cosas interesantes. Es como entender mejor lo que sucedió en aquellos tiempos, ¿sabes? Después de todo, cada personaje tiene su historia que contar. ¿Recuerdas la antigua historia de Adán al principio de la Biblia? Pues, además de sus hijos famosos, como Caín y Abel, también tuvo hijas. Y fíjate, vivió muchísimo tiempo, casi 1000 años. Imagina cuántos hijos e hijas pudo haber tenido en todo ese tiempo. Es probable que estas chicas hayan sido muy importantes en la historia, aunque no todo el mundo hable de ellas. Es como si descubriéramos piezas ocultas de un rompecabezas gigante. Todo el pueblo que aparece en la Biblia, como Adán, Eva, Caín y Abel. Pues sí, hay una chica llamada Abán, o Kelima, que es la primera hija de ellos. Y eso no es todo, ella incluso se casó con su propio hermano, Caín, y tuvieron un hijo llamado Enoc. Imagínate, toda esa familia mezclándose. Estas historias muestran cómo eran diferentes las familias en tiempos antiguos. Y aunque no se hable mucho de ellas, estas chicas tienen un papel muy importante en toda la historia, ¿sabías? Es como descubrir secretos de una familia muy antigua. Oye, ¿sabías que en las antiguas historias de la Biblia hay una mujer súper importante llamada Achere? Ella es como la hermana menor de Caín y Abel. Y fíjate, se casó con Set, otro hombre muy conocido. Entonces, juntos, fueron piezas clave para hacer crecer su familia hasta llegar a Noé, el del diluvio. Es como un gran árbol genealógico, pero de la Biblia. Y muestra cómo las mujeres también tenían un papel mega importante en toda esta historia, ayudando a mantener la tradición y la línea sagrada. ¿Sabías que en la Biblia hay una mujer muy especial llamada Achere? Al principio, estaba casada con Abel, ¿recuerdas de él? Eran una pareja fenomenal. Pero luego, cuando Abel murió, la historia cuenta que se casó con Set, el hermano de Abel. Imagina qué cambio. Esto muestra cómo las familias estaban unidas en tiempos antiguos. Y Achere fue muy importante en toda esta historia, ayudando a mantener a la familia fuerte y unida incluso después de que ocurrieran cosas difíciles.
¿Conocías a un hombre llamado Enos, hijo de Set y Achere? Pues sí, era súper religioso y devoto a Dios. Es decir, era conocido por ser muy íntegro y estar muy conectado con la espiritualidad. Esto muestra cómo su familia, desde los tiempos antiguos al principio de la Biblia, estaba llena de personas que se tomaban en serio su relación con lo divino. Enos era como un ejemplo para todos, mostrando cómo la fe puede ser importante en la vida de las personas. ¿Sabías que hay una teoría bastante loca sobre Adán y Eva? Dicen que podrían haber tenido un montón de hijos e hijas, como cientos. Imagínate, una familia gigantesca. Esto muestra que su historia podría ser aún más increíble de lo que pensamos. Toda esta idea nos hace reflexionar. ¿Cómo sería si conociéramos a todos sus hijos e hijas? ¿Tendrían algún papel importante en toda la historia? Es como un viaje en el tiempo para descubrir antiguos secretos de la humanidad. ¿Por qué las personas son tan diferentes unas de otras? Mira, dicen que al principio, Adán y Eva, los primeros humanos, eran de varias mezclas. Eran como un gran arco iris de colores. Eso significa que cada uno de nosotros tiene un poquito de todos dentro de nosotros mismos. Es como si todos fuéramos una gran familia, ¿sabes? Y eso muestra que, incluso con tantas diferencias, en el fondo, todos somos iguales, porque todos venimos de los mismos abuelos desde el principio. ¿Has oído hablar del libro de los jubileos? Es como una revista extra de la Biblia llena de historias increíbles. Y la parte más interesante es que allí hay un montón de detalles sobre las hijas de Adán y Eva que no encontramos en la Biblia normal. Es como si estuviéramos descubriendo secretos ocultos. Estas historias nos muestran que hay muchas más cosas interesantes que saber además de lo que aprendemos en la iglesia. Es como si tuviéramos una versión extendida de la historia de la familia desde el principio. ¿Conoces a Enos? Era hijo de Set y Achere, y se cree que era un verdadero líder espiritual. Es decir, ayudaba a todos a conectarse con Dios. Era como un superhéroe de la fe. Y fíjate, no solo mantenía viva la llama de la adoración en su familia, sino que también inspiraba a todos a su alrededor a acercarse más a Dios. Es como si fuera el capitán del equipo de la fe, motivando a todos a seguir adelante y creer. Esta historia nos muestra la importancia de tener personas así que nos guíen espiritualmente. La historia de Adán y Eva va mucho más allá de ellos y sus hijos. Es como un árbol gigante con muchos ramajes. Y lo mejor es que todos esos ramajes tienen personas diferentes, con colores de piel y formas distintas. Pero fíjate, en el fondo, todos somos familia. A pesar de todas esas diferencias, nos complementamos. Es como si fuéramos un enorme rompecabezas, cada uno con su pieza especial que nos hace encajar mejor. Esto muestra lo importante que es la diversidad y cómo hace nuestra vida más interesante y colorida. ¿Conoces ese antiguo libro que cuenta historias sobre Adán, Eva y toda esa gente? Bueno, hay una parte de ese libro llamada transcripción, que es como un secreto guardado durante mucho tiempo. Y entonces, esta transcripción nos muestra un montón de cosas interesantes sobre las antiguas tradiciones de las familias que vinieron de Adán y Eva, ¿sabías? Es como descubrir secretos sobre personas de las que apenas hemos escuchado hablar. En esa transcripción, se nos revela más sobre unas personas que no son tan famosas en las historias religiosas. Son como las estrellas menos brillantes de la historia, pero aún así son súper importantes. La transcripción nos ofrece pistas sobre quiénes son estas figuras y cuenta un poco sobre sus historias y lo que hicieron en el pasado. Y fíjate, el texto sugiere que deberíamos prestar atención a estas historias y a estos personajes menos conocidos. Es como si fuera una invitación a explorar más a fondo y descubrir más sobre este mundo antiguo lleno de secretos y aventuras. ¿Recuerdas esos parientes lejanos que tenemos, como primos de primos? Bueno, vamos a hablar de dos de ellos que son bastante importantes en las antiguas historias de la Biblia. Uno se llama Caín y el otro Set, y vamos a echar un vistazo a sus matrimonios. Caín se casó con una mujer llamada Eván, también conocida como Kelima, y Set se casó con alguien llamada Achere. Es como cuando jugamos a las casitas, pero en serio. Estos matrimonios son como piezas de rompecabezas en las antiguas historias de la Biblia. Muestran cómo las familias se conectan y continúan las aventuras desde el principio del libro.
Y lo más interesante es que estos matrimonios tienen muchos significados profundos, ¿sabías? Nos ayudan a entender mejor cómo encajan las historias bíblicas y lo que nos quieren enseñar sobre la vida y la fe. Estos matrimonios son como vínculos que unen todo en las antiguas historias de la Biblia, y podemos aprender mucho de ellos. ¿Recuerdas ese libro muy antiguo que cuenta un montón de historias geniales, como una versión más breve del Génesis de la Biblia? Así es, el libro de los jubileos. Este libro es súper importante para la gente de Israel, ¿sabías? Cuenta un montón de cosas que ya hemos escuchado en la Biblia, pero de una manera un poco diferente. Es como si le dieran un toque de remezcla a las historias que ya conocemos. Entonces, podemos comparar lo que está en el libro de los jubileos con lo que hemos leído en el Génesis de la Biblia. Es como jugar a encontrar las diferencias. Este libro es como un tesoro para la gente de Israel, porque nos ayuda a entender mejor las historias que forman parte de nuestra tradición religiosa y cultural. Agrega detalles e interpretaciones que hacen que las historias sean aún más interesantes y llenas de enseñanzas. Es como una versión especial de nuestras historias favoritas. Así que eso es todo. El libro de los jubileos es como una versión remezclada de las historias de la Biblia, llena de detalles e interpretaciones que nos ayudan a entender mejor nuestra tradición judía. Oye, ¿has oído hablar del libro de los jubileos? Entonces, hay gente que debate quién escribió este libro. Algunos dicen que fue Moisés, ese tipo que lideró a los israelitas en la salida de Egipto, ¿recuerdas? Otros juran que fue Esdras, quien vivió un tiempo después y ayudó a la gente a reconstruir el templo en Jerusalén. Es como un misterio. Toda esta discusión le da un toque especial al libro, ¿sabías? Porque dependiendo de quién pensemos que lo escribió, interpretamos el libro de diferentes maneras. Si fue Moisés, podemos imaginarlo contando las historias desde el desierto, como si fuera un diario de viaje. Pero si fue Esdras, podemos pensar que lo escribió después, como recordando las historias antiguas y actualizándolas un poco. Pensar en quién escribió el libro también nos ayuda a entender mejor el contexto histórico y cultural de la época. Por ejemplo, si fue Moisés, podemos imaginar cómo era la vida de los israelitas en el desierto. Y si fue Esdras, podemos pensar en cómo era su vida después de regresar a Jerusalén. Toda esta discusión es súper importante para entender de dónde viene el libro de los jubileos y lo que significa para nosotros hoy en día. Es como si estuviéramos descifrando un antiguo secreto que todavía tiene mucho que enseñarnos sobre nuestra fe y tradición judía. ¿Recuerdas a esa antigua pareja, Adán y Eva? Eran como los primeros del mundo. Ahora, imagina a Eva. Tenía un poder increíble para tener hijos. Estableció récords de maternidad porque vivió por mucho tiempo. Es decir, tenía la superhabilidad de tener bebés incluso siendo mayor. Ahora, si miramos el mundo actual, las cosas son un poco diferentes. Las personas no viven tanto tiempo como vivía Eva, y tampoco tienen tantos hijos. Es como si el mundo estuviera cambiando poco a poco y las cosas estuvieran siendo diferentes. Esto nos muestra cómo antiguamente las personas veían la fertilidad y la maternidad de una manera muy especial. Era como un superpoder. Y hoy en día, podemos reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas, tanto en el mundo como en nuestra percepción de estas cuestiones. Así que eso es todo. Eva era como una supermadre, estableciendo récords de tener hijos incluso siendo mayor. Y esta comparación con los tiempos actuales nos hace reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas con el tiempo y cómo percibimos la maternidad ahora. Es como un viaje en el tiempo. ¿Sabías que Adán y Eva tuvieron una gran cantidad de hijos e hijas? Como una gran familia que contribuyó a la humanidad. Imagina, cientos de niños y niñas corriendo por ahí. En las antiguas historias, no solo hablan de los hijos más famosos, como Caín y Abel. Hablan de muchos otros que también fueron parte de la familia. Es como si fuera un gran árbol genealógico, con ramas extendiéndose por todas partes. Lo más interesante es que esta diversidad de hijos e hijas dio origen a mucha gente diferente alrededor del mundo. Cada uno de ellos fue formando sus propias familias, dando origen a diferentes pueblos y culturas más adelante. Es como un enorme rompecabezas. Y pensar en todo esto nos da un montón de ideas interesantes sobre cómo llegamos aquí, como humanidad.
Es como si las antiguas historias nos dieran pistas sobre nuestros orígenes y sobre cómo somos tan diversos y únicos al mismo tiempo. Adán y Eva tuvieron una familia enorme, llena de niños y niñas que dieron origen a una gran diversidad de personas alrededor del mundo. Es como una gran aventura que comenzó hace mucho y que continúa hasta hoy. Estos nombres no son solo palabras, tienen una historia detrás. Reflejan los idiomas y culturas de las personas que inventaron estas historias antiguas. Es como si cada nombre fuera una pieza de rompecabezas que nos ayuda a entender mejor de dónde venimos y quiénes éramos en tiempos pasados. Los nombres de las chicas en las historias antiguas no son solo letras juntas, son como llaves que abren puertas para comprender un mundo antiguo lleno de misterios y aventuras. Hola a todos. Espero que estén disfrutando de la conversación hasta ahora. Quería hacer una breve pausa para invitarlos a todos a participar más en este increíble intercambio de ideas. ¿Qué les parece compartir sus pensamientos sobre lo que hemos discutido hasta ahora? ¿Están disfrutando? ¿Tienen alguna pregunta o idea para compartir? Siéntanse libres de dejar sus comentarios abajo. También estoy muy abierto a sugerencias para futuros temas que podamos explorar juntos a partir de las escrituras. Si hay algo que les gustaría saber más o discutir, solo díganlo. Quiero asegurarme de que sigamos explorando juntos temas que sean interesantes y relevantes para ustedes. Sigamos manteniendo esta conversación animada y llena de descubrimientos. Estoy ansioso por ver lo que tienen que decir y hacia dónde nos llevarán nuestras próximas aventuras. Y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.